Apreciados estudiantes, un gusto saludarlos. Bienvenidos a la pista Origen del Universo 2. Para mí es un placer darle la bienvenida a enfrentarnos con el interrogante ¿cuál es el origen del ser humano? Esta pista la vamos a orientar desde la matemática con sistemas de localización en 2D y en 3D en lo que tiene que ver con la parte de distancia entre planetas y posición o ubicación espacial. Para mí es un gusto decirles que es muy importante sus saberes previos en el diseño de la prefiguración de esta pista, en el cual todos sus aportes son valiosos a la hora de presentar cada uno de esas, como quien dice, pensamientos significativos que nos permitan construir un conocimiento compartido. Yo aprender de ustedes aprender de mí y crear así una comunidad educativa virtual. Dentro de los ejes temáticos tenemos el sistema tridimensional en cuanto a los planos cartesianos, tanto en dos dimensiones y tres dimensiones, sistema de coordenadas espaciales, localización de objetos en el espacio, cálculo de distancias astronómicas, proporciones, escalas y modelos del sistema solar, e introducción al concepto de infinitud y números grandes. Si ustedes pueden observar, son temas bastante llamativos, son problemas y temáticas sencillas en las cuales ustedes podrán trabajar durante esta pista. Dentro de la introducción tenemos que el estudio del universo a través de las matemáticas nos ofrece una oportunidad privilegiada para integrar el pensamiento geométrico, métrico y variacional con fenómenos reales que despiertan la curiosidad científica de los estudiantes. ¿Sí? Es importante llevar estos temas para que los niños, a partir de esa curiosidad, ellos puedan sentirse identificados con ese tipo de pensamiento. Es muy importante lo geométrico, lo métrico y más que todo lo variacional en lo que tiene que ver con el análisis de fenómenos reales. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros analizamos este tipo de situaciones, encontramos que nosotros y los mismos niños se encuentran ubicados en su parte espacial, dentro de su habitación, dentro de su casa, dentro del colegio, y muchas veces desconocen ese tipo de orientación o ubicación que ellos tienen en cuanto al sistema de coordenadas. Es muy importante introducir este tipo de temas para que el niño sepa la ubicación y sepa cómo se orienta las coordenadas tanto en dos dimensiones como las coordenadas en tres dimensiones. Si nosotros miramos la siguiente imagen, podemos notar cómo podemos diferenciar dos formas distintas, lo que es lo tridimensional y lo que es lo bidimensional, ¿sí? En lo tridimensional encontramos tres ejes, ¿sí? El eje X, Y y Z, y en lo bidimensional encontramos dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, el niño tiene que entender que cada vez que él se levanta en su habitación está sobre un espacio tridimensional, ¿sí? Inclusive indicarle dentro del salón de clase, en una pared, cuál sería el eje X, cuál sería el eje Y y cuál sería el eje Z. Bueno, aquí está girado, pero en sus resumidas cuentas, identificar muy bien cuál sería X, Y, Z. Y en el tablero mostrarle que en el tablero podríamos solamente representar al eje X y al eje Y, ¿sí? Este tipo de estrategias permitirán al niño entender esa diferencia entre tres dimensiones y dos dimensiones. Posterior a ello tenemos el sistema de coordenadas. ¿Sí? Las investigaciones recientes nos muestran a un aporte del autor Godino y Giancomone que explican que la modelización cuando se apoya en representaciones tridimensionales facilita que los estudiantes transformen magnitudes reales en objetos manipulables y comprensibles. Para mí es un secreto que trabajar en tres dimensiones no solo le permite al niño reconocer lo tangible, ¿sí? Lo que él vivencia de la parte real. Y eso es lo que apunta a la pista, y es que el origen del universo es entender cómo lo real lo podemos modelizar dentro de la matemática, diferenciando esas prácticas que a veces son un poco intangibles dentro de las aulas de clase. Entonces, cuando nosotros aplicamos este tipo de conceptos, nos damos cuenta
que esta representación tridimensional permite comprender con profundidad, ¿sí? Conceptos como distancia, posición, ¿sí? Y al emplear el sistema cartesiano. Entonces son situaciones que nos permiten a nosotros entender cómo las distribuciones, los modelos deben basarse a través de sistemas o aspectos tridimensionales. Posterior a ello, encontramos cómo llevarle una actividad al niño donde él pueda abordar el concepto, ¿sí? Abordar el concepto de objeto en tres dimensiones, o sea, una localización se llamaría. Entonces, que ubique un prisma, como aparece en la imagen, ¿sí? En el cual él puede identificar cómo localizar esos puntos, que también se llaman aristas, enseñarle qué es una arista, un vértice, los puntos son los vértices y los lados son las aristas. Entonces, cuando el niño entiende que en un espacio tridimensional está una especie de prisma, él va a entender que su habitación, su casa, su colegio está en una localización de tres dimensiones, ¿sí? Pero a veces no queremos llevar estos temas pensando que el niño va a parecer un poco complejo. Y no, el niño es totalmente capaz de manejar figuras tridimensionales, localizarlas, porque ellos ya vienen de son nativos digitales, ellos ya vienen de jugar Free Fire, ¿sí? Call of Duty, donde esos aspectos tridimensionales para ellos son ya su diario vivir, ¿sí? Entonces es muy importante conocer eso. Dentro de una actividad propuesta sería que ellos en GeoGebra, que es la herramienta que acabé de mostrar en la localización, pueda construir ese tipo de prisma triangular o pirámide, un cubo, una circunferencia, donde identifique esas características que él pueda socializar y ustedes también lo pueden hacer. Entonces vamos a participar. Todos ustedes a partir de la herramienta que ustedes van a buscar en Google, GeoGebra Clásico, en sus casas, en la comodidad de sus hogares, tomándose un cafecito. Van a tratar de trabajar en GeoGebra Clásico, desde Google lo abren y van a empezar a explorar, ¿sí? No quiero que vayan a un tutorial de YouTube, sino que exploren la herramienta y traten de crear una figura tridimensional, ¿sí? Donde pueden identificar los vértices y pueden mostrar las características de cada sólido tridimensional. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de aspectos, podemos analizar la situación 2. Y es que los niños en GeoGebra, que es una de las mejores herramientas, pueden hacer la distancia y localización de objetos en 3D, ya sean puntos, pueden llevarles planetas, que es la distancia entre la Luna y la Tierra, que es entre Saturno y Júpiter, ¿sí? Cositas que ellos les causen impacto y pueden aplicar esa formulita que aparece ahí, que pareciera difícil, pero para ellos se vuelve práctica, ¿sí? Primero porque saben restar. Segundo porque van a saber calcular potencias. 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2. Y segundo porque van a calcular raíces, ¿sí? A partir de esas raíces, la mayoría lleva ejercicios donde las raíces sean exactas y los niños empiezan también a memorizar las tablas de multiplicar. Entonces, ¿cómo sería, profe? Ustedes en GeoGebra le hacen que el niño ubique punticos en el espacio, en los ejes X, Y, Z, y ya con la formulita que obviamente ustedes van a mirar un tutorial, ¿sí? De profundización, en donde les explican paso a paso qué hacer con esos dos punticos que aparecen aquí, el punto P y el punto Q, y qué hacer con la formulita, ¿sí? Entonces los niños van a poderlo hacer de dos maneras, en una hoja de papel a lápiz y borrador, o también lo van a poder hacer, ¿sí? En GeoGebra de una manera más directa y más, como quien dice, concreta. Entonces las herramientas sirven para eso, para que el niño pueda trascender en el conocimiento y pueda calcular esa distancia que hay entre los dos puntos. Entonces, la intención de la clase es que ustedes también sean los docentes que van a dictar este tema y ustedes sean también los pioneros en la realización de la actividad. Entonces, vamos otra vez a explorar, van a abrir GeoGebra Clásico,
Van a ubicar esos dos puntos y mirando en la exploración va a haber una herramienta que consiste en distancia y van a calcular la distancia que hay entre P y entre Q. Y eso les va a dar un valor. Profe, eso parece muy difícil. No. La exploración es muy sencilla, ¿sí? Profe Jonathan, ¿cuántos videos hay sobre este tema en YouTube? Infinitos. Sí, bueno, no voy a decir infinitos porque es una palabra muy como quien dice, eh, pues cuando hablamos de infinitos es que nunca se van a acabar y en este caso los videos pues serían muchos videos que hay sobre este tema. Eh, espero participe. Ya al finalizar, obviamente para hacer ya lo concreto podemos llevarle al niño cómo sería el cálculo de distancias astronómicas, ¿sí? Como una competencia fundamental para la estructura del universo, ¿sí? Como las unidades convencionales, como los kilómetros o los metros, no resultan suficientes para determinar esas grandes distancias. Entonces, qué chévere hacerle entender al niño que a veces nosotros lo que vemos en el cielo, ¿sí? Son distancias astronómicas que se miden con una unidad, perdón, que se miden con la unidad, como lo venía diciendo, que se llama unidad astronómica, para distancias dentro del sistema solar. Entonces, las unidades que se podrían compartir en el aula de clase son la unidad astronómica, que se denota con UA, el año luz y el parsec, que son las unidades, como quien dice, que manejan números grandes, números casi desorbitantes, en los cuales a veces el profe le da miedo llevarlo a la aula de clase, pero no le hace entender el origen del universo al niño. Y es que si hablamos de las diferentes teorías del origen del universo, como es el Big Bang, la creación de los planetas, todo eso hace que el niño empiece a entender el porqué como quien dice, de su universo. Entonces, profe, pero ¿cómo le hago entender? Entonces el niño ya en quinto, en cuarto, ya saben leer números muy grandes, que fue lo que les enseñé a ustedes como futuros docentes en la pista Origen del Universo 1. Entonces, en esta parte del Origen del Universo 2, ustedes lo que van a tener es que el niño entienda que una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. Y él lo va a leer sin titubear, ¿sí? Porque él se va a sentir retado. Entonces, cuando el niño ya mira eso, entonces le puede dar ejemplos prácticos. Entonces, que la Tierra está a una unidad astronómica del Sol, que Marte está a una unidad y media, o sea, 1.5 unidades astronómicas del Sol, y que Júpiter está a 5 unidades astronómicas del Sol. Entonces, profe, si una unidad astronómica es 150 millones de kilómetros, o sea, que Júpiter 5 veces eso, está lejísimos, hacerle al menos que tener la idea de que algo está extremadamente lejos, que no lo podemos inclusive mirar con los ojos. O sea, qué tan cerca, qué tan lejos está. El solo hecho de eso, de generarle esa pregunta, nos lleva a que el niño empiece a comprender números o cantidades extremadamente grandes. ¿Sí? Entonces, la metáfora para los niños sería, imagina que estás viajando por el espacio. La unidad astronómica es la regla que usas para medir tu propio vecindario, donde él vive, donde él está, donde él se siente pues familiarizado. Eh, el año luz es la regla para visitar a tus estrellas vecinas. Él va a entender que el año luz pues, ya es un poco más grande porque él va a mirar hacia el cielo y va a ver cuáles son sus estrellas vecinas. Y el parsec es la regla gigante que le permitirá explorar las galaxias. Entonces él va a entender que año luz es más pequeño que unidad astronómica es más pequeño que año luz y que año luz es más pequeño que parsec. Entonces son conceptos que al niño le van a permitir explorar ese tipo de situaciones donde él pueda sentirse identificado. ¿Listo? Entonces, todos esos conceptos los profundizaremos, obviamente, en nuestra clase sincrónica. Haremos nuestras prácticas, mejoraremos nuestra forma pedagógica de impartir el conocimiento.
Entonces, una reflexión que les quiero dejar para sus vidas dentro de la pista es, si pudieras elegir una de esas reglas del espacio para medir tus propios sueños y metas, una corta como la unidad astronómica, una media como el año luz o una gigante, perdón, como el parsec, ¿cuál escogerías y por qué crees que esa medida representa lo que quieres alcanzar? Nunca olviden que aparte de lo académico, los niños tienen sueños por cumplir y que dentro de una sesión, que al finalizar la sesión podamos llevar el concepto para que él mire qué tan grandes o qué tan cortas son sus metas, y qué medida usaría, pues hace que se haga algo más significativo. ¿Sí? Les agradezco muchísimo y nos vemos en el encuentro sincrónico. ¿Sí? Feliz y bendecido día.